Está en comunicación Cristian Castillo, diputado nacional del Frente de Izquierda Unidad. Diputado, gracias. Ramiro Gondala, buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Ramiro, ¿cómo estás? A ver, Cristian, después de lo que fue la jornada de ayer, ¿no? Digo, ¿cómo sigue la lucha? Yo creo que los estudiantes están mostrando la manera en la cual continúa la pelea por enfrentar el desfinanciamiento universitario y en particular de los salarios docentes y no docentes en las universidades, con las movilizaciones y clases públicas y tomas que han realizado anoche. Creo que el gobierno tuvo una victoria parlamentaria, pero sí, podría afirmar que una derrota política. Se fueron totalmente cabizbajos, aunque ganaron la votación. Y la irrupción del movimiento estudiantil del sur al norte del país, en gran parte de las universidades nacionales, creo que da cuenta de eso, ¿no? Es un gobierno que pudo lograr con lo justo evitar los 2/3 para insistir con la ley, pero me parece que la decisión que tomaron esos diputados de apoyar a Milei en esto ha sido completamente impopular. Sí, diputado, Aguirre dice derrota política. ¿Por qué derrota política? Porque en este caso el gobierno consiguió el aval del PRO, que era algo ya esperado, pero sí de algunos diputados radicales. Digo, hasta el momento el gobierno viene ganando en ese terreno. Ya tuvimos la situación con los jubilados. ¿Por qué han decidido en este caso apoyar a justamente esta decisión del gobierno, este veto presidencial? ¿Qué trasfondo hay detrás de eso? Yo me refiero a derrota política en el sentido que verdaderamente me parece que es muy impopular la decisión que tomaron y lo hicieron basándose en dos cuestiones. Por un lado, logró el aval de una parte de diputados que responden a determinados gobernadores, sí, como el caso de Misiones, donde logran la abstención de esos 4 diputados que habían votado a favor de la ley cuando esta se aprobó. El caso del gobernador de Chubut, que consigue la abstención de uno de los diputados. Una ausencia llamativa de una diputada de Córdoba. Una ausencia llamativa de una diputada de Unión por la Patria de Catamarca. Y luego consigue, bueno, el aval de 4 diputados radicales y la abstención de otro, ¿no? Que son los 5 que habían apoyado el veto a los jubilados, ¿no? Esa es la base sobre la cual se apoya el gobierno. Ay, perdón, me olvidaba. Sí. Y los 3 votos de los diputados que responden al Partido Justicialista de Tucumán, claro, al gobernador Jaldo, ¿no? Que votan positivamente con el gobierno. Esa es la base que le permite conseguir esa exigua minoría de bloqueo del veto. Que demuestra otra cosa, además, el carácter antidemocrático que tiene la Constitución en lo que hace a permitir el veto y luego el sistema para terminar con el veto, porque tanto en jubilados como todavía en mayor medida ahora, son mayorías muy amplias las que votan en el Congreso en contra del veto. Y sin embargo el veto se sostiene. O sea, este gobierno cada vez más que no logra, o sea, se revierte una tendencia que había al principio, donde el gobierno lograba mayoría para lograr la votación de las leyes, como fue el caso de la ley base. Ahora pierde en el Congreso la mayoría, pero se mantiene a fuerza de vetos y DNU. Esa es la realidad de cómo está gobernando ahora Milei, ¿no? Y me parece que esa imposibilidad de lograr ahora mayorías parlamentarias están dadas por la impopularidad creciente que tiene la política de ajuste que el gobierno viene llevando adelante, que en parte se empezaba a ver en las encuestas, y que creo que después del veto al financiamiento de las universidades, bueno, ha generado esta rebelión estudiantil
en una medida mayor a lo que venía ocurriendo. A ver, diputado, estamos conversando con el diputado nacional por el Frente de Izquierda y docente universitario, Cristian Cantillo. A ver, el gobierno insiste con la teoría del déficit cero, que aplica a fondo, pero se mete con temas que a priori uno pensaba que iba justamente a un consenso generalizado con la sociedad. Por ejemplo, llámese Aerolíneas Argentinas, los jubilados, ahora las universidades. Digo, ¿qué está pasando en este terreno? O sea, ¿usted cree que la sociedad se cansó de esperar una respuesta de la política? Yo creo que en parte sí. No sé si diría la sociedad, porque la sociedad es heterogénea, pero sí que hay actores importantes de la política nacional en el sentido amplio, digo, más allá de los partidos, de la capacidad de intervención en la realidad nacional, que bueno, que están empezando a actuar. Digo, los estudiantes es un caso muy claro, ¿no? Es cierto, fueron muy importantes las dos movilizaciones universitarias, la del 23 de abril, como la que se hizo más recientemente el 2 de octubre, que tuvieron dimensión nacional, pero ahora el hecho de la respuesta inmediata de los estudiantes en todo el país luego de que se sostuvo el veto, me parece que es un dato de la realidad absolutamente imposible de dejar de lado, ¿no? De soslayar. Claro. Y bueno, implica efectivamente un cansancio con un discurso que es muy mentiroso, porque no es que no hay recursos, sino que el gobierno prefiere otras prioridades. Acá se le perdonó los bienes, se le bajó, la alícuota del impuesto de bienes personales a los más ricos entre los ricos, digo, a quienes tienen yates y viviendas en Miami y Punta del Este, para que paguen menos impuestos, y no se le quiere dar un aumento a la docencia universitaria, que es una cifra más o menos equivalente, ¿no? Cuando el gobierno dice dónde saquen la plata, y bueno, vuelvan atrás con la rebaja de bienes personales y sostengan las universidades, o mantienen el presupuesto que mandó, las exenciones impositivas para grandes grupos económicos como Mercado Libre. Entonces, ¿por qué a una empresa que tiene ganancia récord, que su titular es una de las personas más millonarias de la Argentina y que encima se fue a vivir a Uruguay para no pagar impuestos locales, le damos exenciones impositivas? Entonces, insisto, son prioridades diferentes las que tiene el gobierno, no es que no hay recursos, sino que decide que esos recursos van a otro lado, van para beneficiar a Galperino, a los más ricos entre los ricos, para que no paguen bienes personales, y no para las universidades o las jubilaciones. Diputado, ¿qué le diría a la gente que piensa como positivo que este gobierno terminó con los piquetes y que hoy puede circular sin problemas para ir a su trabajo? ¿Qué le diría? Bueno, el gobierno en realidad lo que ha hecho es tratar de limitar el derecho a manifestación. Y por eso, frente a distintas manifestaciones que ha habido, ha largado represiones sin ningún sentido, ¿no? Pero que ese derecho ha sido sostenido cuando las manifestaciones tienen gran masividad. Y de hecho, cada vez que la Policía Federal, la Gendarmería o Prefectura, es decir, las fuerzas bajo mando de Patricia Bullrich, no intervienen, no hay ningún problema, las manifestaciones se hacen perfectamente, masivamente, así que no hay forma de evitar el descontento social, que tenga una expresión, ¿no? Yo creo que esa es la realidad, y que el gobierno trata de fortalecer su capacidad represiva para que el descontento no se exprese en las calles, pero eso siempre tiene patas cortas, ¿no? Ningún gobierno ha podido impedir, ni aun cuando fueron dictatoriales, que el descontento tenga alguna expresión, ¿no? Pensemos, la dictadura de Onganía terminó pariendo el cordobazo, ¿no? Entonces este gobierno está pariendo resistencias diversas, que bueno, que hay veces que le tuercen la mano. Tomemos en cuenta el hospital Laura Bonaparte, el gobierno lo quería cerrar, sus trabajadoras y trabajadores lo ocuparon, lo tomaron, recibieron la solidaridad de inmensa cantidad de sectores. La medida fue muy legítima, porque tenés que cerrar un hospital, y sobre todo dedicado a salud mental, donde hay pocos recursos en el sector público. Y bueno, y la fuerza de la lucha, la movilización logró torcer la situación. Y yo creo que todavía está abierta la pelea universitaria, porque es cierto, el gobierno bloqueó lo que era el camino legislativo,
pero todavía está abierto el camino en paritaria. O sea, se puede seguir peleándola para lograr que el gobierno dé el aumento. Me parece que esa es la fase que se viene ahora. Diputado, le agradezco, que tenga buen día, gracias. No, muchas gracias, hasta luego.